Buenos días, hermanos, bienvenidos nuevamente a una reflexión con palabras para una vida abundante. Vale la pena que tomemos un tiempito para analizar cómo estamos viviendo nuestra espiritualidad. Como todo lo que nos toca administrar, la calidad de nuestra espiritualidad debería ser una de esas cosas en las que tenemos que poner mucha atención. No es fácil sostenerse como cristianos auténticos en medio de un mar de propuestas que presionan a abandonar cualquier esfuerzo por alcanzar un nivel de humanidad con profundidad y trascendencia. Quién sabe si de pronto alguna rendija en nuestra vida pudiera estar abriéndose y dejando infiltrar ideas o conceptos o creencias que finalmente podrían terminar llevándonos a lo que plantea el escritor de los Hebreos cuando dice navegar a la deriva. O quién sabe más bien si el obstáculo no esté presionando no desde afuera, sino que provenga de algún rezago de nuestra historia pasada que se está quedando guardado ahí en el fondo de nuestra conciencia sin que le prestemos atención. Miremos un poco la historia de Israel. Mientras habitaban en Egipto, en esa época en que el pueblo egipcio los sometía a esa pesada carga de esclavitud, Israel clamaba a Dios por ayuda y Dios les escuchó y les rescató. Fue cuando se dio el gran éxodo hacia la tierra de libertad y de abundancia que Dios les prometió. Era la respuesta del poderoso Señor que sin duda tuvo que producir un gran entusiasmo en medio del pueblo. Imaginémonos un momentico cómo era la situación. Estar obligados a habitar en un lugar plagado de opresión, en medio de una sociedad que no los valoraba, en medio de una cotidianidad que no daba lugar a ninguna esperanza. Y de pronto surge una voz de aliento y la expectativa de salir libres a la sombra de su poderoso Dios hacia un lugar del que fluye abundancia y bondad. Esa sería una travesía de 40 días. Yo pienso que estaban muy contentos. Pero claro, después de más de 4 siglos, 430 años de habitar en ese lugar, migrar de allí les exigía a ellos también estar abiertos a soltar costumbres y pasar la incomodidad del cambio. Y al final, lo que debió durar 40 días, terminó tardando 40 años. Esa tardanza, si la miramos, fue el resultado de la dificultad que estas personas tuvieron para soltar lo que se había vuelto su modo de vida, a pesar del sometimiento en que vivían. A Israel le quedó muy difícil aceptar una nueva forma de ver las cosas. Su modo de vida como esclavos finalmente era lo que les representaba su costumbre y su seguridad. A pesar de que estaban siendo conducidos a la libertad, su mente seguía aferrada a las condiciones de la esclavitud a la que venían acostumbrados. Caminaban hacia una nueva tierra, pero seguían pensando como esclavos. Ese cambio era bueno, pero habría que reaprender a vivir. Sabían que era bueno porque era Dios quien iba adelante abriendo paso a la liberación, pero ahora todo era tan diferente. Habían tenido que soltar sus ocupaciones habituales, habían tenido que entrar a un desierto en el que se encontraron de cara con su Dios y de cara con ellos mismos, confrontados con sus propios miedos y con sus necesidades. Y qué sorpresa. Después de clamar al Dios poderoso para que los liberara, ahora desconfiaban de la promesa que ese Dios estaba por cumplirles. Fue tan fuerte su hábito de pensamiento, únicamente en lo tangible y en lo inmediato, que no pudieron ver que en el esfuerzo de salir de en medio de un pueblo que los sometía, ellos también tenían que soltar todo lo que habían asimilado y recibir con confianza lo que Dios les aportaba. Era un trabajo de parte y parte. Dios ofrecía libertad y les daba la ruta,
pero ellos tenían que poner de su parte. Israel llegó a pensar que moriría por falta del alimento y el agua que Egipto les proveía. Este fue su desierto. Escuchaban hablar de Dios, pero finalmente no le conocían. La figura que tenían en su mente acerca de ese poderoso Dios no había bajado a su fe, no había sido apropiada en su corazón. Realmente en lo que se sentían seguros era en lo precario de su estrecha esclavitud. Y qué triste, finalmente murieron en su desierto. Qué llamado para observar nuestra propia vida. Salir de las costumbres de crianza en la que tuvimos que ser sometidos es difícil, porque son hábitos muy arraigados. Nos parece que es mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer. Es incómodo y sin duda requiere esfuerzo salir de la posición de confort que hemos traído como costumbre. En la medida que el camino se nos va aclarando y vamos entendiendo que las cosas con la perspectiva del Señor Jesús son tan distintas, necesitamos desarrollar humildad y madurez para aceptar que hemos vivido equivocados y que nuestras formas de pensar y decidir no han sido las mejores. Salir de la comodidad de una vida fácil y de costumbres requiere de un esfuerzo y requiere de un nivel de responsabilidad propia, de trabajo interior y profundo. Qué difícil soltar lo que ha representado nuestra seguridad o nuestras satisfacciones para luego empezar a mirar por lo que sí tiene valor, por lo esencial. Cambiar eso que traemos como historia, a creerle a Dios, a creer que Él es más grande, bueno, poderoso, enteramente confiable. Eso no es fácil. En su continua queja, Israel demostró no solo que le costaba trabajo salir de su pasado, sino que además demostró que no estaba dispuesto a examinarse a sí mismo. Fíjense cómo en su disgusto el reproche siempre estaba dirigido contra los líderes. Al pueblo no le era fácil entender que el problema no estaba en los líderes, no estaba ni en Moisés ni en Aarón, sino que el problema estaba en ellos mismos y que tenían que asumir su propia responsabilidad para alcanzar su libertad. No percibían que eran ellos quienes tenían que hacer un proceso de ajuste en su forma de ser, en su forma de pensar, para lograr vivir la nueva vida que Dios les estaba proponiendo. A tal punto fue su crisis que Israel llegó a pensar que el lugar a donde Dios, su Dios poderoso, los estaba llevando, era un lugar donde serían aniquilados. Esa ceguera a su propia condición le costó la vida a toda una generación incapaz de cambiar. Pensemos hoy en nosotros. Todos, de alguna manera, hemos salido de Egipto. La mayoría de nosotros hemos sido criados bajo las directrices de una cultura fascinada por lo inmediato, por lo placentero, por lo representativo, por todo lo que ignora el valor profundo de la espiritualidad que lleva hacia Dios. Nuestra salida de Egipto empezó cuando fuimos iluminados con el mensaje de la vida del Señor Jesús, quien personificó una concepción completamente nueva y plena de la realidad del ser humano. Hemos venido andando diferentes distancias desde nuestro Egipto. Cada uno ha llevado su propio camino y muy seguramente hemos tenido que atravesar desiertos en los que nos hemos visto enfrentados a nosotros mismos, sin alimento, con sed, con muchos miedos de dejar de pertenecer, miedos de soltar, de dejar atrás y tener que asumir nuevas costumbres que a lo mejor ni nos gustan. Pero miremos, hay momentos en los que nos toca detenernos y revisar. ¿Será que todavía añoramos ese Egipto del cual salimos? ¿Será que todavía estamos mirando hacia atrás con nostalgia, hábitos de los que
deberíamos habernos olvidado y que todavía no hemos cortado, cosas que en alguna época nos generaban deleite y que nos gustaría allá en el fondo de nosotros nuevamente retomar. Hay costumbres o conductas que defendemos como si fueran irreprochables, aunque la conciencia nos está diciendo que no están bien. ¿O será que todavía estamos participando de esos entornos o grupos sociales claramente opuestos a la verdad, asumiendo que no importa, yo ya esto lo superé, yo no voy a volver a caer? Hermanos, amigos, nada tendrá sentido, nada valdrá la pena si la forma como decidimos y vivimos no se orienta de manera real y sincera a la búsqueda de los motivos que realmente le están dando estructura sólida a nuestra existencia. ¿Cuáles están siendo nuestras motivaciones más profundas? ¿Cuáles son esos quereres que están motivando nuestro caminar, nuestras decisiones? ¿Cuáles son nuestras reales convicciones? ¿Qué es lo que cotidianamente nos está moviendo la voluntad? ¿Hacia dónde hacemos planes? ¿Hacia dónde queremos caminar? ¿Hacia dónde estamos enfocándonos como personas o enfocando nuestra familia? ¿Hasta qué punto las cosas que estamos haciendo obedecen a nuestra nueva manera de ver la vida desde la perspectiva de Cristo? ¿O será que todavía quedan en nosotros esas añoranzas de Egipto que no hemos sido capaces de soltar y que nos están jalando hacia atrás y que no nos permiten encontrarle gusto a esa vida eterna que Cristo nos ha ofrecido? No nos arriesguemos a desfallecer en medio del desierto, hermanos. Quién sabe si mañana de pronto ya no tengamos oportunidad de avanzar. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, dice el escritor a los Hebreos en el versículo 1 del capítulo 2. Y como decía Pablo a los Filipenses, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mis queridos hermanos, es momento de parar y revisar. Cuando tenemos una empresa hacemos balances, hacemos cortes de presupuesto, revisamos cómo va el mes, cómo va el año, y eso lo hacemos frente a muchas actividades cotidianas. Pero ¿hasta qué punto si hacemos un pare para analizar nuestra vida e indagar si verdaderamente estamos trabajando nuestra espiritualidad de la manera que tiene que ser? ¿Estamos avanzando o sería que más bien nos quedamos estancados? Y es que en la espiritualidad el que está estancado no se queda quieto, sino que está retrocediendo porque está volviendo nuevamente a ser capturado por toda esa cultura atea. Hermanos, revisemos y afirmémonos en entender que solo soltando y avanzando a lo que está delante, al supremo llamamiento que Dios nos hizo en Cristo Jesús, solo allí nuestra vida va a tener sentido, y solo de esta manera los que amamos van a encontrar una ruta, y solo de este modo los que tienen sed y hambre de vida van a encontrar cómo. Oremos.
pidámosle al Señor que nos muestre en qué nivel está nuestra vida espiritual de manera auténtica y sincera. Y también pidámosle que nos ayude para que podamos caminar de manera persistente hacia esa meta que está delante de nosotros, puesta por el Señor Jesús. Oremos. Padre bueno, Señor, te damos muchas gracias porque eres un Dios que se deja encontrar, Señor. Gracias porque has tenido a bien darnos un llamamiento y darnos unos recursos, Señor, para vivir nuestra existencia, Señor, conforme a lo que tú tienes planeado desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Señor, porque entendemos que nuestra plenitud y nuestra felicidad solo está en la ruta que nos estás mostrando, Señor. Ayúdanos a soltar ese Egipto, Señor. Ayúdanos a creerte, Señor, a entender que la libertad a la cual nos estás trayendo, Señor, es la que tiene el sentido fundamental para nuestra existencia, Señor. Ayúdanos a creerte, Señor. Ayúdanos a ser firmes y consistentes en la búsqueda de lo esencial, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Espero que tengan muy bonito día.